¿sí? Vamos a leer algo, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo 5, 48. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, ¿estamos ahí? 5:48. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si usted lee eso, usted qué dice, uy, o sea que los padres tienen que ser perfectos, porque la Biblia lo dice. ¿Será que sí? No sé, ¿cierto? Mire, desde el inicio de la creación, con Adán y Eva, y a través de Jesús, y en el momento en el que nosotros estamos, o sea, en la actualidad, nosotros siempre hemos tenido un ejemplo de padre. Y el ejemplo que nosotros tenemos es nuestro mismo Dios, ¿sí? Porque Dios desde la creación hasta ahora siempre se le ha mostrado al ser humano como padre, ¿sí? Nosotros podemos ver a Dios como creador, ¿cierto? Como rey, lo vemos como nuestro Señor. Es más, hay una parte de la palabra que dice que nosotros somos esclavos por amor, ¿sí? Pero también desde la creación hasta ahora hemos podido ver a Dios como el ejemplo de padre. Mire, Dios muestra y enseña cuáles son las cualidades que debe tener un padre. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nosotros los seres humanos, en el rol que tengamos dentro de nuestra vida, en nuestra familia, digámoslo así, a veces ese rol no se desarrolla como Dios lo ha establecido, ¿sí? Entonces, al no desarrollarse el rol de la manera correcta, entonces automáticamente empiezan a haber faltantes, ¿sí o no? Y entonces, en momentos, otros miembros de la familia, en su afán de que la familia esté en bendición, empiezan a tratar de compensar esos vacíos. Entonces, les doy ejemplos. Si de pronto en el núcleo familiar no hay una mamá, entonces el papá empieza a querer, ¿cierto? Como llenar ese vacío. Y entonces ahí es donde viene lo que les decía ahorita, es que yo soy madre y padre, o yo soy padre y madre. Pero si somos técnicos, eso no puede ser, porque ni una mujer está capacitada para ser hombre, ni un hombre capacitado para ser mujer. Entonces, por ejemplo, hay faltante del padre, entonces el hermanito hombre empieza a querer como cubrir esa necesidad que hay, ¿sí? Y entonces él deja de ser el hijo y se convierte en quién, en el papá o en el hombre. Y un hijo nunca va a poder ser papá, porque es hijo. Cuando tenga hijos va a ser papá, pero por ahora no va a poder llenar ese vacío. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere a través de la palabra? Que nosotros entendamos que esta perfección de la que Él habla aquí en Mateo no es que usted no tenga errores, sino que cada uno de nosotros fue diseñado de una manera estratégica para que la familia funcione. Y la familia es el núcleo de toda sociedad, y también la familia es el centro de cualquier ministerio y de cualquier vida, tanto familiar como espiritual. Mire, los que marcan lo que han de ser los hijos son los padres. No es el colegio, ni la universidad, ni la iglesia, sino los padres. ¿Por qué? Porque la familia es como una célula, ¿sí? Y esa célula, usted en el colegio le enseñaron, ¿no? Que la célula se multiplica, ¿sí o no? Entonces, lo que hay allí en ese núcleo, en esa célula, es lo que después se va a multiplicar, ¿sí? Y lo que se multiplica allí es lo que va perpetuando generación
tras generación. Entonces, como hoy es el Día del Padre, ¿sí? Vamos a hablar del Padre. Cuando sea el Día del Hijo, hablamos del Hijo, ¿no? Cuando sea el Día de la Madre, pero hoy vamos a hablar acerca del Padre, mire. Y vamos a hablar acerca de algunas características de Dios como Padre que los hombres deben adoptar, ¿sí? Características de Dios como Padre que los hombres deben adoptar. Con esto no estoy diciendo que el hombre se convierta en un Dios chiquito, no. Eso no es, sino que hay características que Dios desarrolló para que el rol del hombre no se pierda dentro de la familia, como esposo, como padre. ¿Listo? Mire, la primera característica que nosotros debemos adoptar todos, y en especial hoy los hombres, es que Dios es un Dios confiable. Y los padres de familia deben ser confiables. ¿Cómo así? Mire, el padre puede ser confiable por dos motivos. Uno, porque quiere que su familia crezca, ¿sí? O sea, la motivación de que un padre sea confiable es porque la familia crezca. Y la segunda, porque toda su confianza como padre está puesta en Dios, ¿sí? Entonces, Salmos 37, hoy vamos a leer varios versículos. Salmos 37 del 5 al 6. Dice la palabra de la siguiente manera. 37 del 5 al 6 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él. ¿Y él qué? Hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Mire, nosotros debemos entender algo, y es que para que un padre de familia tenga esas características que Dios quiere, lo primero es que debe ser confiable, porque un padre que es confiable hace que su familia se sienta segura. Y aquí es donde las madres e hijos tienen que tomar conciencia de algo. A veces nosotras, las mujeres y los hijos, queremos tomar el lugar del padre, y eso no se puede, ¿sí? Porque si Dios lo estableció a él en medio de esa familia, es para que nosotros pudiéramos sentirnos confiados, para que usted libremente pueda ir donde su padre. Si él tiene esa tarea de ser confiable, de que sus hijos confíen en él, que si algo está pasando, el hijo confiadamente sepa que puede ir donde su padre y decirle: papá, me está pasando esto. Pero eso no va a pasar si las mujeres y los hijos siguen queriendo quitarle el lugar al padre, que es ese lugar de confianza. Entonces, ¿cómo así? Sí, hay veces que los papás como que son un poco ajenos a la educación de los hijos, pero a partir de hoy, si eso estaba pasando, eso se va a corregir, ¿cierto que sí? Pero a veces las mamás, el papá quiere corregir los hijos y se meten. No, es que no me le pegue. No, es que no le diga nada. Entonces, ¿sabe qué pasa con los hijos? Ellos ya saben. Entonces, hacen lo que hacen y ya saben que cuando el papá se dé cuenta se va a enojar, pero se meten detrás de la mamá porque saben que los va a defender. Y ahí nosotros le estamos restando autoridad a los padres. Y eso es, mire, eso es lo peor que usted puede hacer. Y sabe que lo más tremendo, que las mujeres somos tercas, bien tercas. El Señor habla, Edwin está amén, eso, gócese la prédica, gócesela que es para usted. Mire, a veces las mujeres son tercas y no entienden que lo que están criando no es una o un solo hijo, sino una generación, porque cuando ese hijo crezca va a ser lo mismo que usted hacía con él. Entonces, cuando su hijo y su hija tengan un esposo o una esposa, van a hacer lo mismo, porque nosotros no criamos una generación, nosotros criamos generaciones enteras. Amén. Las mujeres, eso, hermana Gloria, apóyeme. Muy bien, mire,
¿Por qué debe ser confiable? Porque un padre confiable sabe direccionar a su familia y los guía hasta el éxito. Por eso los padres deben ser confiables. Mire, usted como padre, usted debe ser de ese tipo de padre que su hijo sienta que se puede acercar a usted, ¿sí? Que puede decirle cualquier cosa, cualquier cosa. Así sea de pronto algo que él sabe que quizás él está haciendo mal. Porque mire, si su hijo no se le puede acercar a usted que es el papá, créame que se va a acercar a alguien que quizás lo que le va a decir es un mal consejo. Que quizás lo que le va a decir es, no, no pasa nada, aquí calla y no le diga nada. Pero qué bueno que los padres sean ese tipo de padres que los hijos pueden confiar, ¿sí? Mire, anteriormente eso ya no pasa en el nombre de Jesús, pero anteriormente los hijos la pensaban para decirle algo al papá, porque ellos decían, no, es que mi papá llega todos los días a tales horas y llega cansado, enojado con la vida. Sí, si no le llevo la chancla rápido se enoja. ¿Qué tal que le cuente esto? ¿Sí o no? Ay, no, mi papá, yo me demoro llevándole el café y se enoja, me da chancleta. ¿Cómo era si le cuento tal cosa? Entonces, necesitamos, o los hombres necesitan convertirse en padres confiables, ¿sí? Con esto yo no le quiero decir que usted se vuelva en un, perdóneme la expresión, alcahueta y que le alcahuetee todas las cosas malas a sus hijos, no, pero usted sí debe ser el tipo de persona a la que se le pueda hablar, ¿sí? Y decirle todas esas cositas que pasan en el día. Mire, yo haciendo la prédica, escuché a una persona que no es cristiana, o sea, un papá que no es cristiano. Y entonces él decía, tiene un niño como de 11 años. Y entonces él decía, yo trabajo mucho, o sea, yo trabajo mucho y mis horarios de trabajo son muy extensos. Pero yo lo único que no negocio es recoger del colegio a mi hijo. O sea, yo no mando a nadie, que al tío, que al primo, que al hermano, no, yo no mando a nadie a recoger mi hijo del colegio. Porque ese minuto, ese instante, ese segundo en que él sale de la escuela, yo lo puedo ver. Y como yo soy su padre, yo sé si le pasó o no le pasó algo. Y a mí eso me impactó y yo dije, y es una persona que es un empresario y dice que o sea, los tiempos de trabajo de él son muy largos, ¿sí? Que es todo el día, pero ese tiempo, es más, dice que él ni siquiera sale a almorzar, pero el tiempo de recoger a su hijo del colegio no lo cambia, porque en ese momento él sabe, y dice, y hasta que esté viejo, si en y dice, y si me toca en la universidad recogerlo, lo recojo, decía esta persona, porque ese segundo donde yo le veo la cara a mi hijo, yo sé si le pasó algo o no. Y a veces nosotros los cristianos somos más relajaditos, ¿sí? Entonces, necesitamos ser confiables. Punto número 2, en cuanto a las características, debe ser ejemplo. ¿Debe ser qué? ¿Por qué ejemplo? Porque usted como papá no le puede pedir a sus hijos cosas que usted no hace. ¿Sí? Los padres de hijos, ahorita cantábamos, yo soy hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted también debe entender que como padre, sus hijos también deben ser hijos de Dios. Pero ¿cómo nosotros vamos a darles ejemplo a los hijos si nosotros somos ejemplo? ¿Sí? Si su hijo lo ve a usted orando, si su hijo lo ve a usted que se congrega, si su hijo lo ve a usted que es un hombre íntegro. Así como usted trate a su esposa, así mismo su hijo va a tratar a la de él. Así como usted, ahí vamos salpicando un poquito a las mujeres. Así usted, mujer, como usted trate a su esposo, así su hija va a tratar al de ella.
Entonces, si usted coge y le dice cosas a su esposo delante de su hijo o de su hija, usted ya sabe cómo va a ser la vida de ese hijo y esa hija suya. ¿Sí? Entonces, necesitamos comprender que el rol del esposo, el rol del padre es muy importante y que como familia nosotros debemos empezar a darle el lugar que el padre se merece dentro de la familia. Amén. Mire, un padre ejemplar es el que marca el paso de su familia. Usted quiere saber, papá, hasta dónde van a llegar sus hijos y su esposa, hasta donde usted lo permita. Porque la palabra de Dios dice que usted es la cabeza. O sea, usted no es el cabezón, es la cabeza. Porque a veces dicen, no es el cabezón, no, la cabeza. Sus hijos van a llegar hasta donde usted se visione, hasta donde usted lo proponga y lo proyecte. Entonces, ¿cuál es el proyecto que los padres de casa de Dios tienen con sus hijos? ¿Cuál es? ¿Cuál es el proyecto que usted como papá tiene para su familia, para su casa? Y de pronto hay algunas mujeres que están aquí y dicen, pero es que yo no en mi casa no hay papá, yo soy. Pues entonces, mire, eso lo decíamos al principio. Usted nunca va a poder ser como un hombre o como un papá, pero usted tiene que tomar la autoridad y levantarse y pensar en qué es lo que usted quiere de su casa. Y mis hijos y mi casa y por qué. Y si usted quiere esposo, pues entonces pídale una esposa al Señor. ¿Sí? Entonces, mire, él da ejemplo. Mire, un padre de ejemplo enfrenta las adversidades con valentía. Y aquí me voy a quedar un poquito, ¿sabe por qué? Porque a veces los hijos somos un poquito injustos con los papás. Porque no sabemos todo lo que ellos están pasando y a veces los hijos le pedimos mucho a los papás. Deme esto, lo otro. Y su papá se rompe, tiene 3 trabajos. Hay hombres que trabajan de día, de noche. Uno no sabe, o sea, uno no sabe ni cómo hacen para vivir, para existir. Y a veces uno es un poquito injusto. Los padres usualmente, por la sociedad en la que estamos, o sea, los hombres ¿cómo tienen que ser? Fuertes, duros. Los hombres no lloran. ¿Sí o no? Y si lloran, ay, mira, lo ve. ¿Sí o no? Pero los papás tienen sentimientos. Quizá ellos no lloran delante de usted. Quizás. Quizás él sí llora y se siente triste, pero de pronto delante de usted no lo hace. Pero créame que sí hay cosas. Hay días donde quizás las cosas no le fueron bien en el trabajo. Y lo mínimo que él quiere es llegar a la casa y que haya algo diferente. Pero ¿qué pasa cuando llega del trabajo y en lugar de un ambiente diferente lo que encuentra en la casa es el mismo o un ambiente peor? En estos días estaba hablando con mi esposo y él me decía, hay trabajos muy duros. Y entonces yo le decía, sí. Y entonces él me decía, yo siempre he sido profesor. Él trabajó un tiempo, como un año trabajó en un trabajo fuerte, digamos, pero pues ya adulto, ¿no? Ya, porque antes de eso sí había trabajado fuerte, pero después de que se graduó y gracias a Dios el Señor le abrió puertas, el trabajo de él era, obviamente tiene esfuerzo porque eran muchas horas, pero pues era en el colegio. Y él entraba a las 6:30 de la mañana y salía a las 4 de la tarde. Y de pronto en horas era algo muy largo, pero él escribía en el tablero, hablaba, explicaba. Pero dígame esas personas, por ejemplo, que tienen que cargar bultos desde las 6:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Y llegan a la casa y la mujer alegue y alegue y alegue. ¿Mm? Y el hijo enojado, deme las zapatillas de 400,000. Y él, no tengo, ay, es que usted no me quiere, ay, te odio. Escúcheme,
¿Ah? Pero a veces lo que pasa es que uno no lo capta. Cuando otro se lo dice y lo dice como una perspectiva diferente, como que uno dice, no, pues sí, ¿no? Imagínese, su marido allá, a mí me daba risa porque mi esposo, él siempre me ha contado todo lo que le, o sea, él llega y yo me siento. Y en el colegio él me contaba todas las historias de todo el día. Y yo lo escuchaba por algo que pasó. Entonces yo dije, no, yo tengo que estar pendiente. ¿Qué es lo que pasa? Y él trabajaba en un colegio y en el colegio habían como 180 profesores. Y de los 180 que habían, como 110 eran mujeres. Los otros eran hombres. Porque sí, o sea, hay más profesoras que profesores. Y entonces, y él me contaba todas las historias. Y un día pasó algo con una profesora y eso le estaba pues echando los perros. Y entonces a veces antes de eso yo decía, ay Dios, pero yo a veces me quedaba hasta dormida escuchando todo lo que me decía. Hasta ese día. Hasta ese día me quedé dormida. Entonces resulta que la señora pues bien tremenda. Esa era prima hermana de Chucky o algo así porque era bien tremenda. Y entonces me dijo, no, mira, y entonces yo siempre, como él echa tantos chistes, que guapo, y yo cogí y le decía, ay, eso es puro cuento tuyo. De pronto ella es amable. Yo defendiendo a la insensata esa. De pronto es que ella es muy amable y me decía, no. Y me mostró una foto y se parecía a mí. Y entonces yo le dije, esto está raro. Y entonces, bueno, y llega y me acuerdo tanto que eso fue como un lunes o algo así. Y ese día estábamos ahí cuando llega y me dice, mira, y me pasó el celular. Y usted viera todo lo que esa mujer le escribió a mi esposo. Y ¿sabe qué era? Ella entró ese día a hacer un reemplazo de un profesor que estaba enfermo o una profesora, no sé. Y eso le escribió que sí, que vea que. Entonces, entonces yo le dije, pásame el celular. Y empecé a contestarle. Y entonces yo le escribí, no, es que yo soy casado. Y ahí mismo le escribió la tremenda esa, no importa. Eso queda entre nosotros dos. Y yo era así, ay, mírala. Y entonces yo le escribía, no, es que yo estoy enamorado de mi esposa. Yo también estoy enamorada de mi esposo, pero eso no pasa nada. Y ese día yo entendí que muchas veces uno es esposa, es cristiana y descuida al esposo. Mire, usted no hace y no. Y sabe, yo soy muy seca y muy parca. Mi esposo, nótelo, él es abrazador y él abraza y saluda y hola y así. Yo no. Y a mí, o sea, eso de expresiones de afecto en público, a mí eso se me hace muy duro. Pero, y ese día yo me acordé de todas las veces que él me quería coger la mano y yo se la quitaba. Ahí mismo, escribiéndole los mensajes a la terrible. De las veces que él me decía que me quería dar un beso y yo, ay no, aquí no, no, vean, nos están mirando, no vean. Y desde ahí, en serio, eso suena chistoso, pero yo siento que Dios empezó a cambiarme. Porque yo dije, mientras yo le digo, ay no, otra, le dice, papi, eso no pasa nada. Porque así le escribía, sí le escribía. Yo estoy enamorada también de mi esposo, pero entre los dos y eso no pasa nada. Vea, usted que es esposa y está aquí, ojo con eso. Ojo con eso porque el padre es el ejemplo, pero nosotras también debemos cuidarlo. ¿Usted qué cree? ¿Que su esposo está con usted porque usted es la más linda de todas? No, señor. Por ahí hay un poco. Pero nosotras, las esposas, debemos cuidar a los esposos. ¿Sí? Los hijos deben valorar a sus padres.
Mire, hay hijos que han sufrido tanto porque han tenido malos padres. Y usted tiene el suyo ahí. Y no hace y no decir, ay, si yo hubiera nacido en la familia de fulano, vea, tendría plata. Ay, ¿yo por qué era que nací en esta casa? Mi papá ve ahí, no. Hay que valorar, amén. Mire, un padre se esfuerza. Los papás se esfuerzan. ¿Usted cree que a su papá le gusta madrugar todos los días a las 4 de la mañana y irse a trabajar? ¿A quemarse las manos por allá? Donde sea. ¿Usted cree que si él tuviera opción no se quedaría durmiendo ahí hasta las 9 o 10 de la mañana? Pero él ha decidido esforzarse, porque lo ama, independientemente como sea su papá. Es que la palabra no dice, honra a tu padre y a tu madre si son buenos. No, la Biblia dice, honralos. Honre a su papá, porque como sea, es su papá. Y órele al Señor. Si quizás su papá no ha sido un buen papá, órele al Señor para que Dios haga una obra en él. Amén. Mire, la siguiente característica, el padre ejemplar es un proveedor. Vamos a leer Salmo 144:2. (44) 144, versículo 2. Dice la palabra, leámoslo desde el 1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Dios es un Dios que según este pasaje bíblico, provee al pueblo en todos los aspectos, ¿sí? Dice que es el que sostiene, dice Jehová, tú eres mi escudo, en ti estoy confiado. Siendo esta una de las características que los padres deben de tener, un padre debe proveer a su familia de una manera integral. No solamente lo estoy hablando económicamente, sino que debe ser un proveedor que pueda sustentar integralmente a su familia. Un padre ejemplar debe proveer primero que todo amor, ¿sí? Porque la palabra dice que Dios es amor. Entonces, si de pronto hemos sido un poco influenciados por esa doctrina humana de que el hombre no puede darle un abrazo a su hijo, que el hombre tiene que ser el que pone no sé, el disciplinado, el que pone los regalos. No. O sea, lo primero que un padre ejemplar debe de proveer es amor. Que los hijos se sientan amados por sus padres, ¿sí? Que sepan que su padre los ama. Amén. Segundo, debe proveer sabiduría y conocimiento a sus hijos. Su papá ha pasado por cosas que usted no ha pasado. Y usted debe de escuchar la instrucción de su padre. Y el padre debe proveer de sabiduría y de conocimiento a sus hijos. La palabra de Dios dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Pero por qué pereció por falta de conocimiento? Porque no hubo nadie que les enseñara cómo era que debían de caminar delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Y siendo consecuentes con lo que decíamos ahorita, los encargados dentro de la familia, los que han sido delegados por Dios para darles a los hijos conocimiento y sabiduría son los padres. Y no digo los padres, papá y mamá, no, el papá de la casa, ¿sí? Porque el papá es el que debe ser ejemplo. Usted como papá debe ser el que paute la ruta en que los hijos deben de caminar, ¿sí? El papá. Una familia saludable que está conformada por papá, mamá e hijos, la mamá debe entender que ese rol de guiar es del papá, ¿sí?
que usted es la ayuda idónea de su marido. Y usted debe estar, por eso es que los papás se deben de poner de acuerdo antes de manifestar cualquier cosa delante de los hijos. Y más si sus hijos son pequeños. Porque si sus hijos son pequeños y empiezan a crecer viendo que usted y su pareja ni fu ni fa, su hijo va a ser un manipulador. Con todo respeto. Si usted no se pone de acuerdo primero con su pareja, o sea, el padre y la madre, bueno, la crianza que le vamos a dar a nuestro hijo es esta, las reglas de esta casa son esta, ¿sí me hago entender? Entonces, su hijo, si esto no existe, cuando su hijo vaya creciendo, él va a aprender a manipular. Porque él va a decir, en tal cosa, mi papá es. Entonces, si yo necesito tal cosa, a él voy. Si yo quiero que me dejen hacer tal otra, mi mamá. Y tal otra, mi abuela, porque las abuelitas a veces también quieren meter la cucharada. ¿Sí o no? Entonces, entendamos lo siguiente, y es que nosotros debemos cumplir con un rol en el hogar. Y el rol del padre es guiar, proveer, pero también guiar, proveer sabiduría y conocimiento, y por último, proveer estabilidad emocional y económica. Por eso usted y yo somos hijos de Dios. Lo primero que dijimos, porque los hijos de Dios someten sus emociones al Padre. O sea, las emociones del hijo de Dios están sometidas a Dios. O sea, que usted no es de esos padres que saca la correa y prácticamente hay que coger al muchachito y volarse porque donde lo agarra lo mata. ¿Sí? Donde hay papás que hay que quitarle a los hijos porque los quieren acabar a palo. Pero hay el otro extremo, donde el hijo hace y deshace y no me lo toque, porque yo a mi hijo no le voy a dejar. Usted no le diga nada. No. O sea, el hombre debe proveer estabilidad emocional. ¿Sí? Usted debe, lo que hoy llaman los psicólogos, inteligencia emocional. Que eso Dios lo había dicho desde hace tiempo. O sea, eso no es nuevo para nosotros. ¿Sí? Y también proveer estabilidad económica. ¿Sí? La cabeza del hogar es el hombre y el proveedor es el hombre. Mire, y esto no quiere decir bajo ningún punto de vista que si usted como esposa trabaja y gana más que su pareja, usted vaya a venir a quitarle el lugar que él tiene. Jamás. Si usted provee como esposa porque tiene acuerdos con su pareja, él sigue siendo la cabeza independientemente de que usted gane millones y él no. ¿Sí me hago entender? La cabeza del hogar siempre es el esposo. Y esto no es feminismo, ni machismo, ni nada de eso. Esto es un orden establecido por el Señor. ¿Sí? Amén. Mire, vamos a ver un ejemplo de padre ejemplar. ¿Sí? Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 24. Mateo 1. Y yo lo voy a leer así rapidísimo porque para que nosotros podamos ir concluyendo. ¿Listo? Porque tenemos unas sorpresas para ustedes. Mateo capítulo 1 dice, genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Tengan mucho en cuenta esto. Dice, ¿hijo de quién? De David. ¿Quién era hijo? De Abraham. O sea, lo que está diciendo es que Jesucristo, venía del linaje de David y de Abraham. ¿Listo? Téngalo ahí en cuenta. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth,
a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor. Azor engendró a Soac, a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. La pregunta es la siguiente: la promesa de que el Salvador iba a ser de la casa de David, ¿por quién se cumplió? ¿Por María o por José? Entonces, no hay duda de que el rol del padre es importante, ¿sí? Y aquí es donde quiero aclarar algo. Hay padres que quizás no sean biológicos, ¿sí? Pero sí son adoptivos. Y si usted es de las mamás que tiene hijos y sus hijos son de un padre y ahora tiene otra pareja y esa otra pareja se comporta como un padre, no le reste el valor que esa persona tiene. Porque ahora los padrastros, entonces, para poner la plata sí son padrastros, pero para corregir no. Pero para que le den el lugar que les corresponde tampoco. Entonces no podemos caer en eso. Mire, el corazón de José es el ejemplo claro de lo que debe ser un corazón de padre. Sigamos leyendo. Dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era un hombre como justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando, él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El corazón de José era un corazón de padre. Aunque no tenía hijos, él ya tenía un corazón de padre. Mire, José mostró ser un hombre justo, dice la palabra. ¿Un hombre cómo? Justo. Los padres deben ser padres justos, ¿sí? Los padres deben ser padres amorosos, misericordiosos. José fue tan misericordioso con María que él dijo, porque humanamente que usted venga y le diga a su esposa, usted está recién casadito, o sea, no ha consumado el matrimonio, y le diga a su esposa ahí recién casadito, es que ya estoy embarazada y es del Espíritu Santo. Eso es duro, o sea, el Señor tiene que revelarle, ¿sí o no? Así, mandale un ángel.
que le diga, así personal. El mismo Señor hablándole diciendo, sí, porque es duro, ¿sí o no? Pero dice que este hombre era tan justo que él dijo, yo no la voy a infamar y me voy a ir y la voy a dejar. ¿Usted qué cree que hubiera pasado si José se hubiera ido y hubiera dejado a María embarazada? ¿Qué hubieran dicho de él? Mire, ese mal hombre la embarazó y la dejó tirada. ¿Sí o no? O sea, él estaba dispuesto a cargar con el pecado, digámoslo así, para que ella no fuera injuriada. Él pensó y dijo, yo me voy a ir y la voy a dejar para que no sea injuriada. O sea que el corazón de José era misericordioso. ¿Sí? Por eso nosotros como cristianos debemos entender que Dios ha establecido los padres con un corazón diferente, con un corazón especial. Yo no le voy a negar que hay malos padres. O sea, eso es una realidad y no la vamos a negar. Pero yo también sé que hay buenos padres, ¿sí? Y que aunque las estadísticas humanas nos digan lo contrario, yo sé que hay más buenos padres que malos padres. Porque la palabra lo dice. La palabra dice, o sea, cómo yo no voy a ser como tan malo, siendo que ustedes siendo malos, si su hijo les pide pan, no le van a dar una piedra, ¿sí o no? Entonces yo sé que hay hombres, y vamos a leer este versículo, Salmo 103, 13, que quiero que lo leamos. Salmo 103, 13, para que tengamos un poco de luz de lo que estamos hablando. Salmo 103, 13. Mire lo que dice la palabra acerca de esto que les estoy diciendo. Como el Padre, o sea, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y mire lo que, o sea, esto es espectacular, porque Dios usa a los padres como ejemplo, al papá. Dios dice, como el Padre se compadece de los hijos. O sea que el padre es un padre compasivo. Por mucho que su papá se enoje, el papá siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Incluso por eso es que a veces comete errores. Porque en el afán de que los hijos sean bendecidos, entonces a veces se cometen errores porque somos humanos. Y lo dice el versículo. Mire, como el Padre se compadece, así mismo Jehová se compadece de nosotros, porque conoce nuestra condición. La persona que más te debe conocer a ti como hijo es tu papá. Hablamos de padres, pero como hoy es el día del padre, vamos a hablar del papá. La persona que más te debe conocer es el papá, y a veces nos cerramos a eso. Nos conoce el primo, el tío, el vecino, la amiga, y el último que se da cuenta de la situación es el papá. Y no debe ser así. Mire, yo les quiero dar un secreto a las esposas y a los hijos. Los padres no son adivinos. O sea, ellos no tienen una bola de cristal allá escondida donde usted no la ve así. Y adivinan todo lo que usted le está. No, hay que decirles. Hay cosas que ellos intuyen porque tienen esas características que Dios les ha dado a los papás. Pero hay cosas que usted debe decirlas. Porque si usted está molesta, por ejemplo, las esposas, las mamás están molestas con algo, con el padre de familia, dígale, porque hay cosas que ellos no saben que están haciendo mal, así como nosotras. Hasta que no nos dicen eso que usted está haciendo no está bien, no lo cambiamos. Y los hijos también. Hay cosas que los papás hacen que a usted le molestan, pero cuando son cosas que realmente son molestas, pero a veces es que su papá lo regaña por desordenado y usted dice que me molesta, pues no sea desordenado.
No, es que me molesta que tal cosa, pero pues que usted la gana. Vea, tal cosa, ya voy, 3 meses después, todavía está yendo, ¿sí? Entonces, entendamos lo siguiente, y es que nuestros padres eh, son, tienen diseñado un corazón especial y diferente. Y como vimos en José, mire, José fue un hombre ejemplar. Si él no fuera un hombre ejemplar, el Señor no lo hubiese escogido para que fuera el padre de la parte humana de Jesús. ¿Usted no cree que Jesús, yo creo que a Jesús le metieron sus peinadas, porque Jesús fue un niño? Imagínese su niño. La Biblia no lo relata, pero el día que Jesús se les perdió, que estaba en el templo, yo creo que, ay, tan lindo el niño. Ay, pero después de eso, yo creo que le metieron un pela. O al menos le pegaron un regaño. Porque todos desesperados, usted, ¿sí? Y Jesús fue el papá. Es más, los fariseos, cuando veían a Jesús, le decían, ¿y este no es el hijo del carpintero? ¿Por qué decían eso? Porque Jesús se parecía a su papá. Jesús tenía que parecerse a José, independientemente que fuera su padre adoptivo. Se parecía, porque, este es el hijo del carpintero. Qué bueno que nosotros podamos comprender que así como con José, Dios diseñó a los padres con un corazón especial. Y que si de pronto los padres en momentos han tenido errores, han hecho cosas que quizás no están bien, es porque son humanos. Y así como las madres y como las mujeres y como los hijos y como los niños cometen errores. Pero eso no quiere decir que el rol del padre sea menos importante que el rol de la madre. ¿Sí? Y mire, los cristianos, yo se lo digo porque yo vengo de un hogar separado. Y yo a veces he hecho chistes y me río y los muchachos más que todo se ríen conmigo. Pero vivir una vida en un hogar disfuncional es difícil, es duro. Y no solamente es duro para las madres, sino también para los hijos. Para los hijos es duro, es difícil. Y de pronto cuando las cosas no han terminado bien, es peor. Entonces, qué bueno que nosotros no agrandemos el problema, sino que entendamos, mire, entendamos que el rol que cada persona tiene es importante. Sí, reconocemos que hay algunas personas que no toman esa responsabilidad, pero si usted que está aquí tiene su padre aquí y está tomando esa responsabilidad, valórelo. Yo les he contado a ustedes, ya ahora yo soy adulta y yo tengo una relación muy buena con mi papá, pero cuando estuve joven, no. Y como buena hija de madre soltera, yo decía, no, vea, yo soy fuerte, yo tal cosa, yo tal otra. Pero cuando maduré, sí supe que me hizo falta esa figura paterna. Y que si quizás yo hubiese tenido un padre, muchas cosas en las cuales yo me equivoqué, yo no me hubiera equivocado. Porque lo tendría claro, o sea, tendría claro cuál era mi rol. Pero como no, entonces yo tenía todos los roles. Yo tuve todos los roles. Yo tuve rol de hija, rol de mamá, porque yo tengo una hermana menor. Entonces yo tuve rol de mamá, hasta de papá. Jesús David se ríe porque él no, él lo hace porque ya él tiene que tomar su rol. Pero yo, cuando nosotros casa, yo era la que cambiaba los bombillos, la que arreglaba, se dañaba, ¿y por qué les hacía? Ay, botémoslo porque dañó. Yo no, yo desbarataba y lo volvía a armar y lo arreglaba. Yo era la que ve que se zafó tal cosa. Vea que se tapó esto, pero yo lo destapo. ¿Pero por qué? Porque soy súper, no, porque me tocaba hacerlo cuando estaba chiquita.
Creo que el jueves fue que estábamos en la clase y yo les decía, vea, hay muchachos ahora que no saben hacer ni un café, pero como yo era hija de madre soltera, entonces yo tuve que aprender a hacer de todo. Y cuando les cuento una infidencia, cuando mi esposo, nos volvimos a ver muchos años después, él llegó a mi casa y yo tenía cargada una niña. Y entonces yo le dije, es que esta es mi hija. Vea, lo tuve como una semana así. No, yo no lo puedo creer. Yo decía, sí, créalo. Y el papá no se fue, decía yo, se fue y me dejó sola. No, era mi hermanita. Sino que como todo el mundo me veía con ella todo el tiempo, entonces la gente creía que ella era mi hija. Y cuando mi mamá tuvo a mi hermana, ella ya era grande. O sea, ella ya tenía sus años. ¿Sí? Entonces todo el mundo creía que ella era mi hija. ¿Y por qué? Porque ella la tenía que llevar chiquitica a trabajar. Porque ¿con quién la dejábamos? Entonces ella la llevaba a trabajar. Y yo salía del colegio, al mediodía iba hasta el trabajo de mi mamá, recogía a mi hermanita y me la llevaba para la casa. Y entonces yo tenía que hacer tareas. A mí me daba risa porque yo le hablaba, ¿no? Ella era una bebé. Te quedas callada, no vas a llorar, y yo le hablaba, porque nos tenemos que ir a hacer tareas. Y ella fue muy calmada. Y yo me la llevaba a hacer tareas. Y mis compañeros, ¡ay, tan linda! Y entonces cada uno la agarraba un rato y hacía tareas. Y luego me devolvía para la casa. Y entonces yo le cambiaba los pañales y Y cuando mi mamá llegaba en la tarde noche de trabajar, entonces ya la niña estaba cambiada, comida, empijamada, bañada, la comida estaba lista y mi mamá se sentaba a comer. Hoy a usted su mamá le dice, lave la loza y usted se enoja. No, pero tal cosa. Porque mire, las vidas de la gente son diferentes. Usted ahorita, hay unos jovencitos ahorita que el trabajo es estudiar. Hubieron otros, como yo, por ejemplo, que desde que cumplieron 12 años se tuvieron que ir a trabajar. ¿Y usted cómo así? Pues sí. Usted vende postres para comprarse las zapatillas. Yo vendía postres para pagar los recibos. Hay unos de ustedes que compran el postre a otro. Usted tiene la oportunidad que tenga un papá que le diga, vámonos de vacaciones, vamos a almorzar. Valore eso, porque el esfuerzo que los papás hacen para esas cosas son grandes, grandes. A veces les toca, vea, quemarse las pestañas para ahorrar y darle un gusto. Y lo mejor, ¿sabe qué es? Que ellos se sienten felices, porque les dieron el gusto que ustedes querían. Entonces hay que valorar al Padre que tenemos. Amén. Hay que honrarlo como dice la palabra. Hónralo, hónrelo. Que no, que es que hizo esto, ya, sí. Pero hay que honrarlo. ¿Usted quiere tener largos días en la tierra? Honra a sus padres. Hónrelo hasta el final, hasta lo último. ¿Sí? Porque los padres son importantes. Son muy importantes. Y aunque el mundo, la era en la que estemos viviendo quiera restarle importancia al papá, nosotros no podemos, como hijos de Dios, permitir eso. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a hacer algo. ¿Sí? Ahí, si su papá está aquí, agárrelo. Si usted es hijo, agarre a su papá. Si no está su papá aquí y está su pareja, agarre a su pareja ahí donde está. Y si usted no tiene, está ahí solito porque no tiene, a ver, alguien que lo adopte y lo agarre ahí y lo abrace. ¿Listo? Entonces, vamos, y en esta mañana usted va a orar, es por esos padres. ¿Sí? No ore, Señor, dame el carro, no. Señor, dale el carro a mi papá. Al papá que está, Señor, necesito 20 millones. No, hoy para usted no, para el papá. Señor, dale los 20 millones a este padre que me has dado, a este esposo. Señor, bendícelo.
ábrele puertas de bendición. Y si su papá no está aquí, empiece a orar por él, por los padres de su familia, porque mire, yo sé que Dios tiene algo especial para ellos. Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos y empiece a orar por ese padre que usted tiene ahí. Si es su papá, si es su esposo, ore con fervor, con pasión, porque creemos que Dios tiene algo especial, creemos que Dios es un Dios bueno, creemos que Dios es un Dios grande y que si Dios estableció al Padre es porque tiene grandes cosas con él. Si Dios te dio la oportunidad de entregarte ese Padre que tienes, es porque el Señor se lució contigo y te dio el mejor hombre, el mejor padre, el mejor esposo que habría podido darte. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que en medio de la aflicción tú los fortalezcas, que en medio de los momentos difíciles, Señor, tú puedas levantar sus manos, Señor, que si en momentos quizás, Señor, ellos han estado preocupados porque quizás hay necesidades en su familia y que no han podido suplirlas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que, como dice la palabra, ellos puedan estar confiados en ti, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú los llenes, Señor, de amor, que ellos puedan tener, Señor, el amor que se necesita para edificar su casa, Dios, que ellos puedan ser, Señor, el tipo de hombres, Señor, confiables, Señor, que sus hijos puedan ver en ellos, Señor, ese hombre confiable en quien pueden estar seguros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que les des sabiduría, Señor, que les enseñes cómo deben actuar, cómo deben de caminar, Señor. Yo te pido por aquellos varones que están en este lugar y que quizás están pasando por un momento difícil en su casa, con su esposa, con sus hijos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú les des, Señor, ese refrigerio, que les des sabiduría, Padre, que les des calma, Señor, y que recuerdes, que hagas memoria de todo lo que ellos han hecho para ti, Señor, y que les puedas dar la victoria. Que tú hagas memoria, Señor, de su fidelidad. Tú dices en la palabra que si nosotros somos fieles contigo, tú también lo serás con nosotros. Y por eso, Señor, hoy te pido por ellos. Te pido, Señor, que tú les des, Señor, estabilidad emocional, Dios. Que puedan emocionalmente, Señor, ser inteligentes, Dios. Que emocionalmente, Señor, como padres, ellos puedan direccionar a sus hijos, Señor. Pero también te pido, Señor, que si hay heridas en su corazón, que si hay, Señor, dolores internos que quizás están allí arraigados, tú hoy traigas sanidad y medicina sobre ellos, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, hazles justicia. Vamos, ahí donde está usted, mujer, dígale, Señor, hazle justicia a los padres, que aquellas veces, Señor, que han sido menospreciados, que aquellas veces, Señor, que han sido menoscabados, Señor, quizás por la sociedad en la que vivimos, Señor, hoy te pedimos, hazles justicia, Señor, hazles justicia en su empleo, hazles justicia en su casa, hazles justicia, Señor, en su vida, en cada cosa, Señor, y declaro también, Señor, que ellos van a ser bendecidos económicamente, Dios. Yo declaro, Señor, que no les va a faltar y que ellos dormirán tranquilos, Señor, porque su familia está en el hueco de tu mano, Señor. Que ellos no sufrirán, Padre, porque no hay, Señor, sino que aún en medio de la adversidad económica, Señor, tu mano se verá, Señor. Que tú traerás bendición del norte, del sur, del oriente, del occidente, Señor. Yo declaro, Señor, que tú les das conexiones estratégicas, que van a conocer gente que los va a patrocinar, que van a conocer personas, Señor, que los van a impulsar, que van a conocer personas, Señor, que van a ser de influencia y que los va a conectar, Señor,
con lugares de renombre, de autoridad, Señor. Yo declaro que cada hombre, cada padre que está en este lugar, Señor, es un hombre de bendición, de prosperidad, Señor, de éxito. Yo declaro, Señor, que tu mano poderosa acampa alrededor de ellos y que están en el hueco de tu mano, Señor. Yo declaro que así como José, Señor, cada padre que está en este lugar es un hombre justo, justo, Señor. Y declaro, Dios, que ellos son cabeza y no cola, Señor. Que ellos son cabeza. Hoy, Señor, declaro que la autoridad regresa a ellos. Declaro, Señor, que su posición de cabeza, Señor, se restaura. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro, Espíritu Santo, que así como tú eres ese Padre celestial, Señor, y has derramado, Señor, esa unción sobre el hombre. Yo declaro que ellos toman su lugar como cabeza, como padres amorosos. Y no podemos terminar, Señor, sin orar y decirte gracias, porque de todos los padres tú eres el mejor, Señor. Gracias, porque de todos los padres tú eres nuestro ejemplo. Tú eres quien nos provee, nos sustenta. Y terminamos dándole gracias al Señor por ser ese Padre celestial, por ser aquel que nos llamó desde antes de nacer, por ser aquel desde que de antes que naciéramos ya estaba actuando como un Padre ejemplar. Desde el inicio de la creación hasta ahora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y hoy declaramos, Señor, que cuando nosotros lleguemos a la posición de padres o de madres, tomaremos el rol que nos corresponde, Señor, honrándote a ti como Padre celestial. Vamos a adorar al Señor y dile gracias. Dile gracias, Señor. Gracias. Amamos, Señor, tu presencia. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, Señor. Vamos, adórale con esta canción. Dile, Señor, gracias. Te amamos por siempre. Te amamos por siempre, Señor. Te amamos por siempre, precioso Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Te amamos, Señor, porque eres ese Padre maravilloso, ese Padre amoroso, Señor. Gracias, Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por el Padre que nos has entregado, Señor. Hoy lo honramos. Lo honramos, Señor, como te honramos a ti, Dios del cielo. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Póngase cómodo por un momento. Vamos a ver un video bien especial que tenemos para los padres. ¿Listo? Así que usted va a estar bien atento. Y después de eso tenemos un especial de danza. Así que las chicas danzarinas se van preparando. ¿Listo? Entonces vamos a ver el video. ¿Listo?
Gracias, papá. ¿Cómo les pareció? ¿Verdadero, sí o no? Eso que usted lo metió en karate, en piano, en fútbol, en todo lo que usted veía por ahí. Y le dice él, no, yo quiero dibujo. No, ay, señor. Bueno, ¿listo? Bueno, ¿las danzarinas ya están listas? ¿Sí? Bueno, vea, el Ministerio de Danza tiene un especial, eso, estas mujeres están muy proactivas, muy bien. Tiene un especial bien chévere, así que los papás se van a gozar. ¿Listo? ¿Ya?